de nosotros y poder aprender juntos de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a continuar con nuestro estudio que venimos tratando cada domingo. El estudio de la historia de la Iglesia. Si usted tal vez, posiblemente que viene por primera vez, segunda, o está simpatizando, o ha venido simpatizando, y de pronto se ha preguntado, bueno, ¿cómo es que la Iglesia llegó a existir? ¿De dónde apareció la Iglesia? ¿Cómo es que existen tantas iglesias hoy en día? ¿Cómo es que hay tantos grupos y varios adoran de diferentes maneras? Tienen un servicio de adoración diferente el uno del otro. ¿Cómo es que apareció toda esta diversidad? Porque hoy en día, en nuestro siglo XXI, hay diversidad de congregaciones, de iglesias llamadas cristianas, pero que si usted estudia, si usted lee la palabra de Dios, si usted aprende lo que ella dice, va a aprender cómo es que verdaderamente fue y aparecieron las congregaciones, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, porque es de Él, que pertenece a Él. Y al nosotros estudiar este libro, estamos estudiando esto: el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de lo que fue la iglesia del Señor. Y vamos a seguir aprendiendo cómo fue que se establecieron y cuál es la predicación de los primeros cristianos. Quiero que abra su Biblia, espero que haya traído su Biblia, todos, en el libro de Hechos, en el capítulo 14, y vamos a ver el capítulo 14. Capítulo 14 del libro de Hechos. Ahí en la diapositiva está el mapita de el primer viaje del hermano Pablo junto con Bernabé. Recuerde, en el capítulo 13 vimos que ellos fueron enviados desde Antioquía, desde aquí, ¿sí? Y ellos empezaron a recorrer todas estas regiones, ¿sí? Y el capítulo 13 nos alcanzamos a ver todo lo que fue con nuestro hermano Albert, el recorrido de este primer viaje misionero. Bueno, yo saqué un dato, investigué y todo lo que se demoraron en recorrer todo esto, ¿sí? Desde aquí, por acá, y se devolvieron, y fueron 2080 kilómetros que recorrieron. 800 kilómetros de ellos fueron marítimos, es decir, por el mar, navegando, y los demás, los 1080, ¿sí? Fueron, los 2000, perdón, fueron 80, fueron terrestres. Entonces, en ese dato histórico, solamente histórico para conocer, se viajó este recorrido, y la fecha más o menos oscila entre el 40 y el 46 aproximadamente. Fueron los años en los que se dieron este primer viaje. Las fechas no son exactas, unos pueden decir una fecha, otros otra, pero a través de ese recorrido que el apóstol Pablo hizo durante todas estas ciudades, fue predicando el Evangelio, fue hablando de lo que Jesucristo hizo por nosotros y por la humanidad. Y ya lo veíamos con nuestro hermano Albert el domingo pasado, siempre habían principalmente dos reacciones.
los que rechazaban y los que creían. Los que acogían la predicación y decían, en realidad sí, entiendo ahora de que Jesucristo murió por mí, por mis pecados, de que Él dio su vida para que fuera rescatado y tuviera salvación y perdón. Pero otros simplemente rechazaron, ¿sí? Rechazaron el Evangelio. Hubo reacciones a eso. El mismo Juan, en el capítulo 3, versículo 36, dice, Jesús lo dijo, que el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Evangelio siempre trae eso, hermanos. Trae una división entre los que creen y entre los que no creen. Entre los que creen y entre los que no creen. Y hoy usted está aquí, hermano, amigo, si usted quiere creer. Porque si usted no quiere creer, pues puede rechazarlo. Eso es decisión de cada uno. Pero Dios nos invita a eso, a creer, porque nuevamente siempre, y hoy lo vamos a ver, hay evidencias que nos confirman no solamente la existencia de Dios, sino también de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que por ahí las flechitas, vamos dando las flechitas, cómo fue que fue iniciando el viaje: Antioquía, Seleucia, luego llegaron a Salamina, Pafos. Recuerden que llegaron aquí a un puerto llamado Atalía. Luego llegaron a Perge, que ahí fue donde se devolvió ¿quién? Juan Marcos. Y luego llegaron a Antioquía de Pisidia, y hasta ahí vimos, capítulo 13, ¿no? ¿Sí? Vamos a continuar, de luego va a llegar Pablo a Iconio. Llega a este lugar, ¿sí? Toda esta región es la región de Galacia. Y Galacia tenía 3 subdistritos. Esos 3 subdistritos eran Panfilia, Pisidia y Licaonia. Toda esta región se llama Galacia. Por eso cuando usted va a ver en la Biblia la carta a los Gálatas, ¿sí? ¿Sí la ha leído? Bueno, Pablo le está escribiendo a todas estas ciudades que estaban aquí en esta región, que estaba compuesta por estos 3 subdistritos: Pisidia, Panfilia y Licaonia. Entonces, vamos a ver cuando Pablo, en Hechos capítulo 14, llegó a la ciudad de Iconio. Terminando el capítulo 13, del versículo 52, la Biblia dice, en el versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que los primeros cristianos reaccionaron a esto, no? ¿Cómo reaccionaron los nuevos cristianos ante la expulsión? Porque Pablo había sido expulsado de allí de Antioquía. Lo expulsaron. No vengan más. Según el versículo 50, usted lee, dice el capítulo 13, versículo 50, que dice que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Váyanse, no los queremos aquí. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, ¿no? Jesús en cierta ocasión les había dicho que cualquier ciudad a los cuales ellos no lo recibieran, pues sacudieran el polvo de sus pies, ¿sí? Y se fueran de allí a otra ciudad donde sí lo recibieran. Pero a pesar de la expulsión de ellos y de que los hermanos tal vez vieron esto mal, obviamente, los nuevos cristianos reaccionaron ante esto. ¿Cómo? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Tal vez el versículo
Normalmente, humanamente, tendría que haber dicho, se llenaron de temor, de incertidumbre, de miedo. Se quejaron ante la situación que estaban pasando. Pero la Biblia dice algo diferente. Dice que ellos se llenaron de gozo y del Espíritu Santo ante esta situación. Y vamos a entrar entonces al capítulo 14. ¿Sí? Dice el capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Bueno, según el capítulo 13, Pablo había dicho que él se iba para los gentiles, porque los judíos lo habían rechazado, ¿cierto? Lea por favor el capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, es decir, a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo dice, no, ya con los judíos, chao, no quisieron creer, nos vamos para los gentiles entonces. ¿Cierto? Pero cuando llega a Iconio, llega otra vez donde los judíos. Bueno, ¿qué pasó allí? ¿Acaso no había dicho que se iba a los gentiles y ya nada que ver con los judíos? ¿Acaso Pablo no era ya un apóstol solamente para los gentiles? Ahí vemos, hermanos, que Dios sigue insistiendo con su pueblo, que Dios sigue llamándolo, y Pablo lo primero que hace, y siempre era su costumbre, era llegar a la sinagoga de los judíos, porque Pablo era celoso de su pueblo, y porque Pablo, por allá en Romanos capítulo 9, versículo 3, usted puede leerlo, dice que él preferiría ser llamado anatema por causa de su pueblo. Él quisiera, dice, haberse perdido si con su pérdida se salvaran su pueblo, los de su nación, los judíos. Léalo en capítulo 9, versículo 3 de Romanos, y ahí lo dice. Porque deseara yo mismo ser anatema, la palabra anatema es maldito por Dios. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Pablo insistía, hermanos. Pablo, como que el amor que él sentía por su pueblo, por los judíos, lo hacía que fuera ante los de su nación y les predicara y les hablara de Dios. Y les insistiera, porque Dios es un Dios que, hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día y lo que vivimos todos los días es un llamado de insistencia de parte de Dios a nuestras vidas. ¿No cree que Dios le insiste a usted todos los días? ¿No cree que Dios le ruega a usted todos los días? El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice Pablo de que ellos son embajadores de Cristo, como si hablasen en nombre de Dios. Y hablaban, dice que eran como esos embajadores que querían rogar a los hermanos a que se reconciliaran con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios siempre, hermanos, está insistiendo al llamado al arrepentimiento. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos del oído duro y sordo, de la vista gorda, como dicen por allí. Pero siempre Dios está insistiendo, y Pablo llega nuevamente a Iconio ante los de la sinagoga, ante los judíos, porque Dios sigue insistiendo en su pueblo.
Pero nuevamente, hermanos, vemos la oposición. Sigamos leyendo. Mas los judíos que no creían, bueno, dice que una gran multitud, creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, versículo 2, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Nuevamente la oposición. Nuevamente las barreras que se quieren hacer frente a la predicación. Porque el diablo nunca se va a quedar tranquilo ante la predicación de la palabra de Dios. De hecho, el diablo querrá que usted al salir de este lugar, como dice el Señor, vengan las aves del cielo y roben la semilla que ha sido esparcida en usted. El diablo va a querer robar y que usted olvide y diga, bueno, fui al culto y fui allá donde adoran a Dios y ya, no más. Siempre, hermanos, va a haber oposición ante el mensaje de la palabra de Dios. Espero que usted y yo no salgamos de este lugar simplemente como entramos, sino que haya en nuestra vida un cambio, una transformación y un deseo por agradar a Dios. Entonces el versículo 3 dice que al ver ellos esta oposición, ¿qué hicieron? No se detuvieron mucho tiempo allí. ¿Sí? ¿Eso dice? Dice, se detuvieron allí mucho tiempo. Ellos perfectamente, no, pero aquí otra vez lo mismo. Otra vez la oposición. Vámonos de aquí, no. Esto no está resultando. No. Dice que se detuvieron allí mucho tiempo y hablaban con denuedo, confiados en el Señor, y había señales por parte de los apóstoles, de Pablo. Hermanos, al ver la adversidad no huyeron ni fueron cobardes, sino que lucharon contra ella. Y eso, hermanos, es de admirar en Pablo y es de enseñarse también en nuestras vidas, porque cuando vemos un problema en nuestras vidas, fácilmente lo que hacemos es que huir de él, no enfrentarlo y no estar dispuestos a resolver la situación, sino que empezamos a dar evasivas, sino que empezamos simplemente a huir del problema, a no afrontarlo con valor, perdonen la expresión, con coraje, con esfuerzo. Y eso no es lo que nos enseña Pablo allí. Pablo y Bernabé estaban siendo otra vez perseguidos por la palabra, por causa de la palabra. Su mensaje nuevamente está sufriendo oposición. Y ellos, hermanos, asumen una actitud de la cual debemos también asumir nosotros cuando vemos o cuando nos enfrentamos a alguna oposición o adversidad en nuestra vida. Y hermanos, hay que enfrentarlos. Y dice que ellos se detuvieron allí mucho tiempo y hablaban con denuedo, confiados en el Señor. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces dice el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Otra vez lo mismo que les decía ahora. El mensaje se da y unos para acá, otros para acá. ¿Sí? Unos querían obedecer lo que decía Pablo y Bernabé, otros simplemente no hacían caso omiso, eran indiferentes, despreciaban el mensaje, lo rechazaban, pero otros sí, en realidad lo acogían de corazón. Entonces ellos intentaron, dice allí, el versículo
5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Entonces volvamos al mapa. Ellos estaban en Iconio y dijeron: bueno, de aquí nos van a apedrear, y salieron huyendo de que los fueran a matar, ¿no? ¿Sí? Y ellos estaban dispuestos a sufrir por causa de Cristo, pero no deseaban morir. ¿Sí? Jesús en ciertas ocasiones también, cuando los judíos lo iban a apedrear, dice la Biblia que él se escabullía y la gente no lo veía más, porque no era el momento en el cual Jesús debía de morir. Sabía Dios, sabía Jesús que él tenía que morir en una cruz. Pero antes de eso, de esa muerte, a Jesús lo intentaron matar varias veces. Pero Jesús... Sí, que esto no es simplemente que, bueno, yo soy cristiano y bueno, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Hay que huir, ¿sí? Y si sufrimos por causa de Cristo, sufrimos por causa de Cristo, pero podemos huir como lo hicieron ellos, como lo hizo Jesús, para que sus vidas no fueran afectadas, ¿no? No deseaban morir, así sufrieran por medio de Cristo. Jesús les dijo en Mateo capítulo 10, versículo 23, que cuando no recibieren en una ciudad, huyan hacia otra. Y ahí es donde aparece eso que leíamos, ¿no? De sacudir el polvo de sus pies, si es que no lo recibían en una ciudad. Entonces huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Entonces llegaron a Listra. Acá, la ciudad de Listra. Allí no había sinagoga. No se describe, ¿sí?, que hubiera sinagoga. Tal parece que a medida que ellos iban avanzando en las ciudades, la civilización era menos, valga la redundancia, menos civilizada, ¿sí? Y la gente era un poco más violenta, por decirlo así, o pagana, ¿sí? Más de inmoralidad. Y vemos en el versículo 8 de Hechos capítulo 14, que llegaron allá a Listra y había un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Se parece al cojo de allá de Hechos capítulo 3, ¿se acuerdan? Uno que Pedro también levantó. ¿Sí? En Hechos capítulo 3 vemos la historia del cojo, también que estaba sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa, ¿no? A la puerta del templo llamada La Hermosa. Y que Pedro llegó y este hombre esperaba que le dieran plata, pero Pedro dijo: yo ando pelado. Y dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y lo cogió de la mano y lo levantó. Y eso fue un milagro para muchos ahí notorio, y después de eso Pedro empezó a predicar. Bueno, lo mismo estaba sucediendo aquí, pero en Listra. Pablo llegó y había un hombre, no sabemos dónde exactamente, ¿sí? Porque, vuelvo y reitero, no se describe allí que hubiera sinagoga, ¿sí? Sino que ellos llegaron posiblemente a la puerta de la ciudad o afuera de la puerta de la ciudad, porque las ciudades eran amuralladas, ¿sí? Y generalmente los judíos iban a orar afuera de la puerta, ¿no? Y vio Pablo a este hombre y dijo: este oyó hablar a Pablo. Pablo estaba predicando, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado,
hay algo muy interesante también a resaltar, y es que en Hechos capítulo 3, en la curación de este cojo, ¿sí?, esta persona inválida de Hechos 3, en la cual Pedro sanó, él no tenía fe, él esperaba era plata. Y aquí dice la Biblia que este hombre, Pablo, vio que tenía fe. Entonces como que necesitó fe, y allá no necesitó. Bueno, no sabemos en realidad por qué es que dice que tenía fe y el otro no. Lo que sí sabemos es que el que hacía el milagro, ese sí debía de tener fe. Pablo, ¿sí? Pablo sí debía de tener fe, y al verlo, vio que él tenía fe. ¿Cómo obtuvo esa fe este hombre? Bueno, antes de eso dice que él oyó hablar a Pablo. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por eso. La fe, hermanos, no es algo que simplemente vamos por la calle y nos apodera la fe, o nos llenamos de fe. No. Si usted quiere tener más fe, tiene que estudiar y leer la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios donde encontramos las palabras de Cristo, las palabras de Jesús, las palabras y de sus enseñanzas apostólicas, para que entendamos qué es lo que Dios quiere. La fe, hermanos, es producto no de nuestra herencia, no de que la adquirimos por una religión, no que simplemente la heredamos. La fe es aprendida, la fe no es heredada. Y este hombre tuvo que escuchar para tener fe, para ser sanado. Y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí vemos, o por lo menos no veo, que Pablo lo haya cogido. Simplemente le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pablo no tuvo que cogerlo, Pablo no tuvo que tocarlo. Simplemente con sus palabras lo levantó por el poder de Dios, obviamente. Y vemos también otra parte muy importante, y es que los milagros en aquella época eran milagros evidentes, notorios y 100% de sanidad para el que era curado. Mire que este hombre saltó y anduvo. Podía saltar, podía andar. No eran, hermanos, milagros como los que supuestamente uno ve por ahí hoy en día, como que son a medias, ¿no? La persona medio camina, la persona medio se levanta y va como renqueando en este milagro que hacen estos que dicen hacer milagros en algunos grupos. Que no viene al caso hablar de esto, pero que simplemente nosotros tenemos que aprender a comparar y a ver, ¿sí?, la diferencia, milagros bíblicos versus milagros modernos, de los que dicen hacer milagros hoy en día. Y no estoy poniendo en duda de que haya milagros o que Dios haya perdido poder para hacer milagros, no, sino de qué es lo que Dios usa y qué es lo que Dios hace hoy en día para mostrar su poder, que está basado más bien en la palabra de Dios, en lo que Dios nos enseña, y no simplemente en los milagros. Ellos tenían un propósito, ¿sí? Tenían un propósito. El milagro no tenía un fin en sí mismo. Si usted lee, vamos a leerlo a continuación, era atraer la atención de la multitud, y efectivamente eso sucedió. Usted puede leer, mire, que dice lo siguiente, versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. La gente, al ver este milagro, dijo: uy, no, aquí hay una frase que he escuchado mucho de un hermano
Dioses en forma de hombre han descendido. ¿Sí? Dioses en forma de hombre han descendido a nosotros en semejanza de hombre. Y empezaron a decir que Pablo y Bernabé eran dioses y los comparaban con Júpiter y Mercurio. Y ese era en la mitología romana. En la mitología griega lo comparaban con Zeus y con Hermes. Zeus era el dios del trueno y Mercurio o Hermes era el hijo de Zeus, que era el que llevaba la palabra, los mensajes a los dioses, ¿sí? De donde inclusive proviene la palabra hermenéutica, ¿sí? De ahí proviene la palabra hermenéutica, Hermes. Y a Pablo lo llamaron así, ¿no? Este es Mercurio, y a Bernabé, Júpiter, que es Zeus, ¿sí? Bajo la mitología griega. Entonces, ¿de dónde viene la palabra hermética? Hermes. Y dice, y el sacerdote de Júpiter, como que tenían ahí un templo, ¿no? Y el sacerdote, versículo 13, de Júpiter, cuyo templo está frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Dijeron, no, estos hombres son unos hombres dioses, porque miren lo que le han hecho a este hombre que estaba cojo de nacimiento. Estos hombres, vamos a ofrecerles un sacrificio. Y trajeron toros y los mataron y trajeron guirnaldas, ¿sí? Y las empezaron a colocar ahí encima de los cachos de los toros. Y bueno, vamos a ofrecer un holocausto, un sacrificio a estos nuestros dioses. La idolatría, hermanos. Ahora, ellos empezaron a recibir adoración y fueron tentados, Pablo y Bernabé, en verse como dioses. Ahora, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Será que dijeron, somos dioses? Mira, Bernabé, nos van a llamar dioses, nos van a nombrar dioses. ¡Qué bueno! Se sintieron tentados a verse como dioses y no era así. Y ellos no aceptaron el verse como dioses ni recibir la gloria y el homenaje que le pertenece solo a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tal vez no nos hemos visto como dioses, pero cuántas veces en nuestras vidas, muchas veces hemos querido recibir nosotros la gloria? Nosotros recibir la gloria que le pertenece a Dios. Espero que ninguna vez le haya sucedido eso, o nos haya sucedido eso. Por lo general, todos nosotros tenemos en nuestra vida pequeños éxitos, de alguna u otra manera. ¿Y cuántas veces nosotros queremos ser reconocidos y que nos homenajeen y que nos den gloria, sabiendo, hermanos, que todo lo que en nuestra vida hay, todo lo que llegásemos a alcanzar, a tener o adquirir, se lo debemos a Dios? Todo, hermanos, es por la mano de Dios. La vida que usted tiene es porque Dios le ha permitido tenerla. Lo que hemos obtenido, todos nuestros logros, todos nuestros éxitos, pequeños o grandes, no lo debemos a nosotros mismos. No lo debemos a nuestras capacidades. Lo debemos a la gracia y el poder y la voluntad de Dios. Así que ellos no aceptaron eso, ¿sí? No aceptaron de que fueron tratados como dioses. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, versículo 14, Bernabé y Pablo, ahí la palabra apóstol se refiere a ellos dos, ¿no?
Y no es que esté colocando a Bernabé como un apóstol dentro de los 12 que tuvo Jesús, sino que recordemos un poco que la palabra apóstol significa enviado. Y ellos habían sido enviados desde Antioquía, en Hechos capítulo 13, y se les llama así apóstoles. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Se lanzaron entre la multitud dando voces. El rasgar las vestiduras, hermanos, era una expresión judía que denotaba pena, consternación o indignación. Rasgar las vestiduras. ¿De qué manera, hermanos, nosotros rasgamos hoy las vestiduras? No está diciéndonos literalmente que usted coja la camisa desde el cuello y usted se la rasgue así como cuando Superman va a ir a hacer algo, sino que usted y yo podemos rasgar nuestras vestiduras, pero internamente. El libro de Joel, hermanos, en el capítulo 2, versículo 13, si no encuentra Joel, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas menores. Joel capítulo 2, versículo 13, después de Oseas, antes de Amós. Joel 2:13 dice la Escritura: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Este libro fue escrito con el propósito de invitar al pueblo a arrepentimiento, porque el pueblo se había apartado de la ley de Dios, e invita a la nación a que se vuelva a Dios, y ellos eran muy celosos de la ley, ¿no? Los judíos. Y al ver que algo no se cumplía, lo que hacían literalmente, sí, en indignación, era rasgar sus vestiduras, sus vestidos. Pues los vestidos de la época eran telas, ¿no? Ciertas telas que eran de una sola pieza, y muchas de ellas no eran como hoy en día, ¿no? Que traen botones, sobre costura, costura encima de la costura, no. Sino una sola pieza y lo podían rasgar fácilmente, ¿sí? Hoy en día, pues usted necesitaría unas tijeras para empezar a rasgar, a no ser de que usted sea Hulk y pronto pueda rasgar así su ropa, pero fuertemente. Pero en aquella época no se podía. Ellos podían hacerlo, en aquella época podían hacerlo. Y rasgaban sus vestiduras, pero Dios, a través del profeta Joel, les dice a ellos: miren, no es que ustedes tengan que rasgar sus vestidos, rasguen su corazón ante la indignación por el pecado, ante la indignación por su mala conducta, su mal testimonio, su mal proceder, lo que haces, lo que piensas, lo que practicas. Rasga tu corazón. Y Dios nos dice, hermanos, poniéndole la aplicación a este pasaje, que debemos rasgar es nuestro corazón. Porque si nos damos cuenta y nos sentimos que estamos mal, y nos damos cuenta de que nuestra actitud o conducta no es agradable a Dios, de nuestra necesidad de arrepentimiento, entonces tenemos que rasgar nuestro corazón como señal de indignación, como una señal que muestre que realmente no queremos ser más así. Yo no sé, hermano o hermana, amigo que nos visita, si usted está conforme, contento o feliz con la vida que lleva hasta el momento. Creo que todos necesitamos cada día transformar nuestra vida para que seamos mejores hijos de Dios. Porque necesitamos cambios, cosas que no están bien, cosas que necesitamos quitar,
cosas que necesitamos dejar. Y ahí es donde entra, hermanos, el arrepentimiento, la indignación al rasgar nuestras vestiduras espirituales. Entonces Bernabé y Pablo dice que rasgaron sus vestiduras, versículo 14, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? No, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y empieza Pablo a darles una predicación de acuerdo a la necesidad que presentan estas personas en ese momento. Es que nosotros venimos antes a decirles que se conviertan de esa idolatría, que dejen de adorar dioses que no son los dioses, no es el Dios verdadero, que dejen de tener imágenes, que dejen el paganismo. Y les empieza a decir que de esas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Mire la predicación que inicia Pablo allí. Les está diciendo, mire, la naturaleza da evidencia de la existencia de Dios. Las cosas creadas nos dan una muestra de que existe un Dios. Porque nada pudo haber salido de la nada. Porque la teoría del Big Bang es simplemente una teoría, una explicación a un evento que, según ellos, sucedió hace millones de años. Pero es una teoría. Nunca he visto que la teoría del Big Bang haya sido aceptada como una ley universal. Es una teoría que muchos científicos, al no ver las manifestaciones de Dios, simplemente se guían por un método científico que puede ver, tocar, sentir, apreciar y que sea tangible. Pero Dios nos muestra, hermanos, que la naturaleza, hermanos, es una muestra del poder. Si no, mire su cuerpo, mire la grandeza y la inteligencia de su cuerpo y de la naturaleza. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, Pablo dice que su eterno poder, su eterna deidad, se hace claramente visible. Porque las cosas invisibles de Él, Romanos 1:20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Salmo capítulo 19, versículo 1 dice también que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano y amigo que nos visita hoy, Dios es un Dios real y a Dios se le puede evidenciar de su existencia por la creación. El solo hecho de usted ver la creación ya da una muestra de que existe un Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Ese Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahora bien, el versículo 16 dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y el versículo 17, mire lo que dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y ahí vemos, hermanos, la otra parte de la predicación de Pablo, y es el cuidado y la bondad de Dios. Dice que Él no se dejó a sí mismo sin testimonio.
O sea que Dios no hizo la creación y la dejó allí aparte y bueno, vayan, defiéndase ustedes como puedan y ya, yo ya hice lo que tuve que hacer. No, siguió obrando en la creación misma, en usted mismo, en nosotros mismos. ¿Y qué dice? Que Él nos dio a nosotros lluvia, la provisión de la naturaleza, hermanos. Lluvia del cielo. ¿No se ha dado cuenta, hermanos, que el ciclo del agua es el ciclo que que si no existiera o se afectara, no pudiera existir la vida sobre la tierra? Que el solo hecho de que el agua esté líquida y luego se evapore y se vuelva nube y luego vuelva y descienda como lluvia y luego vuelve y se evapora y luego vuelve y descienda, es una obra maravillosa de Dios para mantener la vida en este mundo. La vida en el planeta existe, hermanos, gracias al poder y la bondad de Dios. Y eso es lo que está diciendo Dios. Nos ha dado lluvia del cielo y tiempos fructíferos. Porque habla también de la provisión y de la tierra que produce el fruto. Gracias a Dios, hermanos, es que nosotros obtenemos alimento de la tierra. Que las plantas puedan crecer y que las plantas puedan dar su fruto para que nosotros mantengamos nuestra vida. Todo esto, hermanos, es una muestra del poder de la misericordia de Dios. Y dice también, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es que, hermano, Dios da a todos lo necesario para la vida del hombre. Hasta llena de sustento y de alegría el corazón del ser humano. Lo llena de felicidad una familia, las bendiciones que tiene. Entonces, después de que Pablo dice esas palabras, dice que difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Tenían tan arraigado su idolatría, su paganismo y el hecho de que ellos que tenían muchos dioses, politeístas. Su fe estaba tan arraigada en estos dioses que difícilmente, a lo que dijo Pablo, pudo impedir a que se les ofreciesen sacrificios. Hermano, es posible que usted, amigo que nos escucha, que usted esté escuchando este mensaje y posiblemente usted ya tenga un prejuicio, o posiblemente no. No lo sé, Dios lo sabe. Pero ojalá Dios permita que la predicación de la palabra de Dios llegue al corazón para convertirse, como dice aquí, a ese Dios vivo que nos hizo, que nos formó y que todos los días vemos, hermanos, el solo hecho de levantarnos y ver la luz del día y ver que podemos respirar, que la lluvia cae, que las plantas crecen, que podemos obtener agua, que podemos tener alimento por las cosechas que hay. Eso es una muestra del cuidado y de la bondad de Dios para con usted, para con nosotros. Allí, hermanos, entonces vemos que Él no pudo impedir que se le ofreciesen sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Otra vez la oposición, ¿no? Otra vez la oposición. Que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vinieron unos de Antioquía y de Iconio, como que se juntaron, y dijeron, otra vez estos alborotadores están predicando acá, pues ahora sí los vamos a apedrear. Y ahí Pablo como que no tuvo el chance de huir, ¿no? Pablo pudo en Iconio huir,
pero no tuvo el chance ahora de huir. Lo alcanzaron a agarrar. Y bueno, ¿y por qué a Pablo y a Bernabé no? Bueno, no sé, posiblemente porque Pablo era el que hablaba, el que llevaba la palabra. Y lo apedrearon. Y lo apedrearon a Pablo. Y lo dejaron medio muerto. Porque el pasaje dice que lo sacaron fuera de la ciudad, es decir, a algunos le dijeron, mire, cójalo usted de las manos, yo de los pies, camine, lo tiramos allá. Y lo dejaron y lo tiraron allá fuera de la ciudad. Y pensaban que estaba, ¿cómo estaría Pablo, hermanos? Con esas piedras filosas que estaban cayendo sobre su cuerpo, lapidándolo, golpeando su cuerpo. Por eso en otro pasaje él dice que él tiene las marcas del Señor Jesucristo, posiblemente por todos esos azotes, esas pedradas que recibió. Y lo dejaron inconsciente, pero los hermanos lo rodearon, dice la Biblia, versículo 20, los discípulos, y se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahí vemos, hermanos, un sufrimiento bastante grande del apóstol Pablo, llevando piedras, ¿sí?, solamente por predicar y hacer el bien. ¿No le ha pasado a usted, hermano o hermana? Por hacer el bien de pronto le dan piedras. ¿Sí? Ha pasado, ¿no? Ha pasado. Que por hacer bien nos llegan las piedras. Pero Dios estaba allí, hermanos. Jesús le había dicho a Pablo, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mí. Ya le había dicho al apóstol Pablo. Pablo llega a Derbe entonces, ¿sí? Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo, hermanos, no se detuvo en su misión y en su propósito de predicar el evangelio, de seguir hablando a pesar de que tenía golpes en su cuerpo por las pedradas, tenía heridas, pero él seguía adelante. Es un espíritu de lucha, hermanos, que solo lo da Dios. Solamente Dios puede dar ese espíritu de perseverancia, de constancia, con las fuerzas que solamente da Dios. Nadie podría, hermanos, fuera de Dios, tener esas fuerzas de seguir adelante en medio de tanta adversidad. Y si usted se pregunta cuánto sufrió nuestro hermano Pablo, el apóstol, por causa del evangelio, miren, 2 Corintios capítulo 12 nos habla de todo eso. Y sin embargo él siguió allí, y siguió allí, y siguió allí. Y antes dice que él amaba más, aunque lo amaran menos. Aunque lo amaran menos, él amaba más. Pero dice el pasaje también, dice que, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer de muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver el mapa. Que ellos se devolvieron, es decir, llegaron acá a Derbe y volvieron otra vez por acá mismo. A mí me daría miedo otra vez, ahí me apedrearon. No, yo por ahí no paso otra vez. Y Pablo se devolvió por allí mismo. Volvió otra vez, dice. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, no es una opción, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primero que todo vemos una confirmación del mensaje, es decir, un discipulado de parte de Pablo. Porque Jesús les había dicho a los apóstoles, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí empieza la carrera, ¿cierto?
Cuando la persona acepta el Evangelio, decide obedecer el Evangelio y se arrepiente, confiesa a Jesús como su Señor y se bautiza para el perdón de sus pecados, como ocurrió el día viernes, ¿no? Gloria a Dios por nuestra hermana Marilena, que hoy la tenemos entre nosotros, que se bautizó porque entendió que Jesús murió por ella, así como por todos nosotros. Pero de ahí en adelante, dice Pablo, los confirmó, porque el pasaje de Mateo dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No era simplemente que se bautizaran y ya. Porque muchos se bautizan y no se vuelven a ver. Es permanecer, hermanos, es confirmarnos, es permanecer fieles. Y Pablo fue y llevó ese mensaje nuevamente a los hermanos de las diferentes ciudades, a los hermanos de Derbe, de Iconio, de Listra y de Antioquía. Se devolvió, confirmando los ánimos de los discípulos. Y les dijo una verdad muy importante, hermanos, y que yo tengo que decirla también porque yo no puedo ir en contra de lo que dice Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, no existe ese evangelio. Pare de sufrir. ¿Sí lo han escuchado? Pare de sufrir. No, no existe ese evangelio en el cual usted no tiene problemas, en el cual no hay dificultades, en el cual no hay oposiciones. No, hermanos, el pasaje dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tendremos que pasar, hermanos, por diferentes pruebas para entrar al reino de Dios. Y los que ya estamos en el reino de Dios, posiblemente están pasando o pasarán diversas pruebas. Pero como dice el libro de Santiago, la prueba a nuestra fe es como el oro, que es probado por el fuego, pero hasta que sale el verdadero oro. Y es más precioso, dice la Biblia en Santiago, que el oro. Nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. El cristianismo no es simplemente conviértete en cristiano y todos tus problemas se te resolverán, hermano, hermana, amigo. Si hoy te haces cristiano vas a parar de sufrir. No, yo no les puedo predicar eso. Lo que sí podemos decir, hermanos, es que en Cristo podemos sobrellevar y tener paz en medio de las tormentas. Eso sí, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, podemos obtener paz y seguridad. Podemos, hermanos, obtener el camino de saber de que no somos de este mundo y de que simplemente vamos de paso y tendremos un lugar allá en la eternidad, donde allá sí no habrá sufrimiento, ni pena, ni dolor, ni lágrimas. Y a eso es lo que nos invita Jesús, a que pasemos la vida con Él. Pasemos la vida con Él. Porque por medio de Cristo obtenemos, hermanos, la vida eterna, solamente en Él. Pablo, hermanos, fue uno que padeció mucho. Y por eso dijo estas palabras como una verdad. Con la esperanza en el cielo, cualquier sacrificio vale la pena. ¿Estamos de acuerdo? Con la esperanza del cielo, cualquier sacrificio vale la pena. No viene la gloria sin que antes venga la cruz. Primero tiene que venir la cruz para luego venir la gloria. Y terminamos, hermanos,
que con el versículo 23 y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Constituyeron ancianos, es decir, ellos fueron pasando e iban constituyendo ancianos, es decir, los hombres que Dios ha dejado para que en su iglesia hayan y que gobierne y cuide la grey, que son los mismos pastores u obispos, la misma persona, solo que se nombra, son 3 nombres, pero se refiere a la misma persona, anciano, pastor u obispo, y que en cada congregación, en cada iglesia donde ellos habían establecido la iglesia, valga la redundancia, fueron dejando ancianos constituidos. ¿Sí? Fue muy fácil, ¿no? Por decirlo así, pero hay que entender de que en aquella época los judíos, las sinagogas y los grupos de judíos tenían ancianos, ya venían como con ese rol de ancianos. Y al convertirse al cristianismo, pues obviamente era más fácil constituir ancianos en aquella época. Que hoy en día, ¿no? Hay unos requisitos, hay unas cualidades que se deben llenar para llegar a ser ancianos. Pero el punto es, qué importante es que la iglesia tenga estos ministerios, ¿no? Porque cuando no hay ancianos, pues hay algo deficiente, ¿no? En las congregaciones, dice Tito 1:2, que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Siempre va a haber deficiencias, aún con los ancianos seguirán las deficiencias, pero serán menores. Se puede minimizar mucho cuando se tienen ancianos en una congregación. Y aquí vemos, hermanos, que ellos se preocuparon también por eso, por dejar estos líderes, si les llamamos así, y que eran varios, ¿no? Mire que la palabra ancianos está hablando de plural, ancianos, ¿sí? En cada congregación, no era que un anciano mandaba en todas las demás congregaciones, sino cada uno de los ancianos estaba gobernando en su propia congregación. Luego regresaron al versículo 24 en adelante, dice que ya son notas del recorrido que ellos hicieron. Pasando por Pisidia vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. Y la gracia de Dios encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, ellos regresaron, volviendo al mapa. El recorrido de Pablo entonces fue desde aquí, así, y regresaron por acá mismo, y llegaron acá a Atalia y se volvieron otra vez por acá, navegaron. No se volvieron por acá por la isla de Chipre, no sabemos por qué, ¿sí? Sino que navegaron directamente a Antioquía, a donde habían sido encomendados. Ese es el primer viaje de Pablo. Ya usted lo aprendió. Conclusiones, hermanos, amigos. Número 1. Al escuchar el Evangelio tenemos la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Nos ponemos, hermanos, de un lado de la línea divisoria o del otro. Bueno, Jesús un día hará también eso. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25 que Él reunirá el día que venga a las naciones, ¿sí? Tendrá delante de Él reunidas todas las naciones y separará las ovejas de los cabritos. Y a los de la derecha dirá: benditos de mi Padre, venid al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí al fuego eterno. Es lo mismo, hermanos. Cuando escuchamos el Evangelio, tenemos la decisión nosotros de aceptarlo o de rechazarlo. Usted decide si lo acepta o si lo rechaza. Pero siempre, hermanos, el lugar, el lado donde estemos, donde estaremos ese día, ¿sí?, va a ser o depende del lado el cual hayamos decidido estar en esta vida, estar. Va a depender de eso.
Número 2, Pablo fue adorado y no se convirtió en un ser orgulloso. Pablo fue adorado y no se convirtió en un ser orgulloso. También fue apedreado y maltratado y no se convirtió en alguien amargado. Pablo sabía que él ya no vivía, sino que Cristo vivía en él. Gálatas 2:20 nos dice, ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Número 3, es importante darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Siempre darle la gloria a Dios. Y número 4, calcule los gastos. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, es necesario, dice, es necesario que tome su cruz, ¿sí? Y me siga. Es necesario que muera a sí mismo. La vida cristiana, hermanos, no es una vida fácil. El Señor no ha prometido una vida fácil, pero sí una vida segura, eterna con Él. Eso es lo que nos mueve, ¿sí? Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, amigos, usted toma la decisión. ¿A quién quiere obedecer? ¿En qué lado va a estar? Dios les bendiga, hermanos.